¿Qué tal con todos? En esta oportunidad vamos a seguir con la clase de ecuaciones diferenciales y antes de ir a las ecuaciones diferenciales de Bernoulli, vamos a realizar esta ecuación diferencial propuesta. Nos proponen 1 menos logaritmo de valor absoluto de x por el diferencial de x más 1 menos el logaritmo de valor absoluto de y por el diferencial de y igualado a 0. Entonces, nosotros sabemos que podemos quizás hacerlo por los métodos ya conocidos. Aparece el que es más fácil, el de separación de variables. También aparece la que ya vimos, ecuaciones homogéneas, ecuaciones exactas, que hace 2 horas también ya se transmitió. Pero ahora es importante ver la forma, cuál de los tres métodos se alinea de mejor manera para poder resolver esta ecuación diferencial. Pues se puede observar claramente que esta ecuación es separable. ¿Y cómo es separable? Pues vamos a dejar en el lado izquierdo donde se contiene a la variable dependiente. Vamos a hacer en cuenta que, bueno, por lo general es así. La variable y en este caso es la variable dependiente. Y la variable x es la variable independiente. Y esto va a ser igual a ¿qué? A menos. Esto de acá está sumando, pasa a restar al lado derecho, ¿no es cierto? Lo que estoy subrayando ahora. Y lo tendríamos por acá, tranquilamente. Entonces se puede observar que es de variables separables y lo podemos realizar, ¿no? Ahora, ¿qué podemos realizar aquí? Pues solamente aplicamos integral a cada lado y de esta manera garantizamos la solución. Tenemos la integral de 1 menos logaritmo de valor absoluto de y por el diferencial de y. Esto es igual a menos, vamos a sacar el signo menos de la integración, de 1 menos logaritmo de valor absoluto de x por el diferencial de x. Muy bien, entonces aquí ya solamente toca proceder a realizar la respectiva integración. Aquí se puede ver que esta resta de esta integral se puede convertir en la resta de integrales, pero podemos hacerlo directamente para encontrar la solución. En primera instancia podemos saber que la integral de 1 por el diferencial de y, eso va a ser igual a y. Entonces eso es lo que vamos a colocar por acá, menos la integral del logaritmo de y. Ojo con esta de aquí, es importante. Podemos realizarla para ver si es que, bueno, no nos acordamos, pero es indispensable acordarse de cómo yo integraba el logaritmo de valor absoluto de y con su respectivo diferencial de y. Y de igual manera acá va a pasar lo mismo. En el lado derecho esto va a ser igual a, aquí procede el signo menos, integral de 1 por el diferencial de x, sabemos que es volver a la variable x, entonces sería menos x. Aquí menos por menos me va a dar más, entonces voy a tener la integral de logaritmo de valor absoluto de x por el diferencial de x. Entonces vamos a recordar cómo se integraban funciones de este tipo. Aquí podemos hacerlo por integración por partes y podemos llamar u igual al logaritmo de y el diferencial de b va a ser el diferencial de y. Esto es integración por partes, recordando la famosa frase que decía: un día vi una vaca menos sin cola vestida de uniforme, o sin cola vestida de uniforme. Entonces, realizando aquello, por ejemplo, esta integral de aquí, ¿a qué sería igual? Logaritmo de valor absoluto de y por el diferencial de y, vamos a ponerlo por acá. Entonces, para proceder hacemos por partes y nos acordamos que u en este caso debo llamar a la función más fácil de derivar. Entonces la función más fácil de derivar en este caso sería esta, logaritmo de y. Y tengo que derivar a u con respecto a y, que tendría la derivada de logaritmo de y es 1 sobre y, pero como debo multiplicar por el diferencial de y, me queda de y sobre y. Muy bien. Ahora me falta completar lo demás para la integración por partes respectiva. El diferencial de b vamos a llamarle de y. Y entonces para encontrar b debo integrar al diferencial de b. B va a ser igual a la integral del diferencial de y, sabemos que es y. Y volvimos a la variable original y muy bien. Ahora sí aplicamos integración por partes y ojo con esto. Entonces esta de aquí me va a servir para poder también resolver la que está en el lado derecho con función x. Esto va a ser igual, integración por partes, u por b. Entonces sería y por logaritmo de valor absoluto de y.
¿no es cierto? Y esto me dice menos la integral de b por el diferencial de u. Entonces tengo b que es y, y si le multiplico por el diferencial de u, que tenemos que es diferencial de y dividido para y, tendría esto. Y entonces, ¿a qué va a ser igual esta integral? La integral del logaritmo de valor absoluto de y por el diferencial de y va a ser igual a esto que ya es parte de la solución, y por logaritmo de valor absoluto de y, menos, aquí podemos simplificar esta y con esta y se hace 1, entonces solo tendría la integral del diferencial de y sabemos que esa respuesta sería menos y. Y aquí, como integré indefinidamente, podría colocar una constante, pero como estoy haciendo con respecto a la variable dependiente, no me voy a complicar, entonces la voy a dejar tal y como está. Ahora sí, entonces, ¿qué tendría en lo que está expresado acá? Que sería parte de la solución. Tendría lo siguiente: y menos la solución de esta integral del logaritmo de valor absoluto de y por el diferencial de y, que encontramos que es esta expresión. Por eso es importante también ver cómo colocamos todo, porque los signos son los importantes para poder resolver este ejercicio. ¿Y esto a qué va a ser igual? Acá tenemos menos x y más la integral del logaritmo de valor absoluto de x por el diferencial de x. Se va a comportar de la misma manera que como hicimos con y, entonces sería en este caso más, como está aquí el signo más, sería más x por logaritmo de valor absoluto de x menos x y más una constante c. Recuerden, de esta forma obtuvimos la integral del logaritmo de valor absoluto de y por el diferencial de y de igual manera se va a comportar la integral del logaritmo de x por el diferencial de x, y tenemos aquellas expresiones. Entonces, para llegar a la solución, aquí aplicamos distributiva. Este signo menos va a cambiar a todos los signos de este paréntesis y tendría y menos y por logaritmo de valor absoluto de y. Y acá menos por menos es más, me quedaría y. Y esto es igual a. Aquí, que se puede observar, por ejemplo, vemos que apareció el menos x. Entonces tendríamos aquí menos x tendría menos 2x más x por logaritmo de valor absoluto de x más la constante c. Y si nos fijamos, vamos a tener una solución implícita. ¿Por qué? Porque va a aparecer aquí 2 que multiplica y, porque sumamos estos dos términos, menos y que multiplica al logaritmo de y. Y esto es igual a lo que tengo acá en el lado derecho, menos 2 por x más x por logaritmo de x más c. Podemos dejar de esta forma la solución. Si es que ustedes quieren simplificarle más o en su libro todavía no aparece la respuesta que esperaban, entonces podemos aquí, por ejemplo, sacar factor común, que claramente se ve que es y. 2y dividido para y tendría 2, menos y por logaritmo de y dividido para y tendría solo logaritmo de valor absoluto de y. Y cierro paréntesis, y esto es igual. Acá de igual manera puedo sacar factor común, que es la x, y ponemos acá la x. Me quedaría menos 2 más logaritmo de valor absoluto de x más la constante c. Solución implícita. Y muy bien, de esta manera hemos obtenido la solución de esta ecuación diferencial separable. Ahora sí vamos a proceder con la clase que corresponde ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Ahí, para que lo tengan presente, vamos a ponerlo para que le tomen una respectiva foto. A ver si es que se me permite. Ahí está. Ahí está toda la ecuación diferencial. Si es que desean tomarle una foto respectiva, hemos realizado los respectivos pasos. Aquí se ve claramente que es una ecuación diferencial separable. E hicimos el respectivo trabajo de las integrales. Y de esta manera hemos llegado a la solución respectiva. De igual manera vamos a guardar este ejercicio para que lo tengan pendiente para otros casos.
Y vamos a hacer otro. Vamos a poner por acá ecuación separable. Vamos a guardarle como ecuación diferencial separable. Cerramos. Y vamos a abrir otro. Para poder continuar con la clase de ecuaciones diferenciales ahora por Bernoulli. Ahora vamos a ver el método de Bernoulli. Vamos a ver si aparece por acá. Ya esta clase de ecuaciones diferenciales exactas ya la realizamos. Ahora nos corresponde ver otro método. O si no, de paso vamos... Bueno, tenemos ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a resolver estas primero ya, antes de comenzar con las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Este tema todavía no lo hemos dado. Y vamos a dar una pequeña introducción para poder resolver ecuaciones diferenciales lineales. Cuando yo sé que es una ecuación diferencial lineal, pues va a tener la siguiente forma. La ecuación diferencial lineal de primer orden tiene la forma general A1, donde es una constante de x por el diferencial de y con respecto a x, más A0 de x por y igual a f de x. Y aquí sabemos tranquilamente que podemos dividir entre A1 de x, que resulta la forma más útil para obtener esta forma estándar o forma canónica para poder resolver ecuaciones diferenciales lineales. Y vamos a tener esta forma. Si ustedes ya encuentran esta forma, podemos resolver por el método que voy a explicar para que se vayan familiarizando. Vamos a tener la primera derivada de y con respecto a x, más p de x, que es una función con respecto a x, multiplicado por y, que va a ser la variable dependiente, y esto va a ser igual a una función con respecto a x en el lado derecho. Y nos dice que es fácil verificar que la ecuación diferencial que estamos explicando tiene como factor integrante a la función u de x igual a e elevado a la integral de p de x por el diferencial de x. Y dice que si multiplicamos a la ecuación por este factor integrante se va a tener esto. Esto va a ser útil para nosotros poder encontrar la solución de la ecuación diferencial lineal. El lado izquierdo se va a convertir en la derivada con respecto a x del factor integrante por la función o la variable dependiente, igualado al factor integrante multiplicado por la función que tenemos en el lado derecho, que es q de x. E integrando ambos lados de la ecuación obtenemos la solución general de la ecuación. Y entonces vamos a resolver ejercicios. Aquí ya presentan algunos resueltos, pero nosotros vamos a hacer los que nos proponen para que vean que no es de pura chiripa nomás que salen los ejercicios o las soluciones. Y vamos a ello. Entonces vamos a realizar la número 3 para ver qué tal nos va. Podemos comenzar con una bajita, pero cuando ya vas viendo la práctica y toda esta situación es importante explicar uno un poquito que parece complejo. Vamos a hacer el número 3, que nos da 1 más x al cuadrado por el diferencial de y, más x por y, más x al cubo más x por el diferencial de x igual a 0. Esa ecuación vamos a realizar por acá. Entonces tenemos que nos dan 1 más x elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis y esto está multiplicado por el diferencial de x. Y después aparece... por el diferencial de y. Y después aparece más x por y. X por y más x al cubo más x. Y esto multiplicado por el diferencial de x igual a 0. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial dada y vamos a ver cómo llegamos a la forma estándar que se va a convertir en una ecuación diferencial lineal. Entonces va a tener la siguiente forma. Recordemos la forma canónica o forma general, de una ecuación diferencial lineal. Lineal. Ahí sí. Recuerden que podemos abreviar. En la matemática es importante no escribir bastante. Entonces aquí ED representa ecuación diferencial y vamos a proceder a realizar o llegar a esta forma. ¿Cómo podemos llegar a esta forma? El diferencial de y con respecto a x más una función con respecto a x multiplicado por la variable dependiente de primer grado igual a una nueva función de x en el lado derecho.
Entonces a esta ecuación diferencial yo tengo que llevarla a esta forma para poder resolver por dicho método. Y entonces, ¿cómo vamos a realizar aquello? Pues es importante en primera instancia obtener la derivada de y con respecto a x. ¿Y cómo podemos hacer esto sin necesidad de mandar al lado derecho a esta expresión donde contiene el diferencial de x? Aquí tranquilamente al diferencial de x podemos pasarlo a dividir acá y vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a copiar este 1 más x al cuadrado. Por acá lo copiamos y aquí mismo en esta expresión puedo mandar a dividir a el diferencial de x, diferencial de y con respecto a x, más solo me va a quedar esta expresión x por y más x al cubo más x. Y esto está igualado a 0. Muy bien, ya encontramos uno de los elementos de la forma general de una ecuación diferencial lineal. Ahora lo que corresponde es que tenemos que encontrar esta expresión p de x por y. Y aquí recuerden que la derivada le está multiplicando 1 más x al cuadrado. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Aquí podemos separar estas expresiones. Vamos a dejar en el lado izquierdo a x por y porque se parece a lo que tenemos acá. Entonces vamos a dejar esa forma de la siguiente manera. Tendría 1 más x al cuadrado por la primera derivada de y con respecto a x. Y vamos a dejar este x por y. Y esto va a ser igual. Todos estos elementos van a pasar al otro lado con signo contrario. Entonces vamos a poner menos x al cubo. Más x en paréntesis. De esta manera garantizamos que pasan con el signo contrario. Y si se dan cuenta ya se va apareciendo a esta forma de aquí. Ahora tenemos la derivada, pero todavía le está multiplicando 1 más x al cuadrado, una función con respecto a x. Acá tenemos p de x por y, ya aparece en esta instancia. Y acá ya aparece una función de x en el lado derecho. Ahora solo debemos dividir a toda la ecuación diferencial para 1 más x al cuadrado para llegar a esta forma. Y si yo divido para 1 más x al cuadrado, voy a tener el diferencial de y con respecto a x, ya va a quedar despejado, más si divido a este término para 1 más x al cuadrado, sería recomendable separar la función con respecto a x para reconocerlo y tendría x dividido para 1 más x al cuadrado. Y esto multiplicado por y, ojo, estamos dividiendo para este término y esto va a ser igual a... Aquí, por ejemplo, podemos sacar factor común y se ve claro que el factor común sería x. Entonces tendría lo siguiente. Vamos a poner por acá signo menos y aquí saco factor común x y me va a quedar 1 más x al cuadrado. Es importante hacer aquello para poder ver si es que se simplifican las expresiones. Y como estoy dividiendo para 1 más x al cuadrado a toda la ecuación diferencial, el lado derecho también debe ser dividido para esa expresión. Y ya nos encontramos con una ecuación diferencial de la forma general o canónica. Diferencial de y con respecto a x ya lo tenemos. P de x, x dividido para 1 más x al cuadrado ya lo tenemos. Tenemos y aquí. Y esto va a ser igual a q de x. Y q de x aparece en esta forma. Es una función con respecto a x. Aquí no aparece ninguna función con respecto a y. Pero todavía podemos simplificar a la ecuación diferencial. El lado izquierdo voy a pasarlo tal y como está. No se va a alterar nada. No hay nada que simplificar. Y esto va a ser igual a menos x. ¿Por qué? Porque aquí podemos simplificar 1 más x al cuadrado. En el numerador y en el denominador aparecen. Y esto es un 1. Y entonces ya tenemos la forma que nos pidieron. Esta es la forma general. Y una vez que yo llego a esta forma general, puedo determinar que es una ecuación lineal y puedo realizarla por dicho método. El siguiente paso va a ser encontrar un factor integrante, donde el factor integrante es de la siguiente forma. Vamos a llamarle u de x igual a Euler elevado a la integral de p de x. Y p de x es toda esta expresión de aquí. X sobre 1 más x al cuadrado. Eso es lo que vamos a poner por aquí. Y con su respectivo diferencial de x. Recuerden reconocer a cada uno de los elementos de la ecuación diferencial. Tenemos la derivada. P de x en este caso es x dividido para 1 más x al cuadrado. Y q de x es menos x. Esa expresión tenemos ahí. Se puede evidenciar claramente.
Y ahora sí encontramos este factor integrante, resolvemos la integral propuesta en el exponente. U de x, que es el nombre del factor integrante, va a ser igual a Euler elevado a ¿qué? Aquí podemos hacer una respectiva sustitución, podemos llamarle w a 1 más x al cuadrado, y después de esta integral me va a dar lo siguiente. Si ustedes la resuelven y se acuerdan de los métodos de integración, podemos hacerlo inmediatamente. Esto va a ser igual a 1/2 por Euler elevado a la 1/2 por logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x al cuadrado. Muy bien. Esa es la solución de esta ecuación, de esta integral. Entonces me queda esta expresión, y aplicando propiedades de logaritmos y exponentes de base E, sabemos que este 1/2 por propiedades de logaritmos puede pasar como exponente acá, y entonces tendría que, en primera instancia vamos a ver si es que está resuelta bien la integral, por si acaso, nunca se sabe, por más que la experiencia mande, siempre es importante ver esos detalles. Aquí, por ejemplo, como les mencionaba, podemos llamarle w a 1 más x al cuadrado, su derivada me da 2x, y despejando me quedaría 1/2, simplifico las x y me queda lo que tenemos aquí. 1/2 por logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. El exponente puede subir, entonces me va a quedar que el factor integrante es u de x igual a raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. ¿Y de dónde aparece la raíz, profe? ¿De dónde aparece? Pues aquí, si este exponente pasa, este 1/2 pasa como exponente de 1 más x al cuadrado en su conjunto, es como tener 1 más x al cuadrado a la 1/2, y eso es equivalente a pasar como raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y ese va a ser nuestro factor integrante, y entonces el método me decía que debo multiplicar al factor integrante por toda la ecuación diferencial, pero sabiendo que el lado derecho me va a quedar la derivada con respecto a x del factor integrante, que en este caso es raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, multiplicado por la variable dependiente, que en este caso es y, cerramos paréntesis, y esto es igual a lo que está en el lado derecho. También debo multiplicarle por el factor integrante, entonces me va a quedar menos x multiplicado por raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y una vez que ya tengo esta expresión, en ambos lados me dice el método que debo integrar. Entonces vamos a hacer la respectiva integración. Vamos a tener integral de la derivada con respecto a x del factor integrante por la variable dependiente. Esto va a ser igual a la integral de lo que está en el lado derecho. Vamos a sacar el signo menos. Integral de x por raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por el diferencial de x respectivo. Y se puede evidenciar que en el lado izquierdo podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo número 1. La integral de una derivada es la función misma, entonces solo nos va a quedar el lado izquierdo, raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por y. Vamos a copiarlo por acá. Y esto va a ser igual. ¿Cómo resolvemos esta integral? Pues también podemos hacer un cambio de variable respectivo, y nos va a quedar la solución de la siguiente manera. Para que no se pierda mucho con la integración, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces el lado derecho vamos a llamarle integral 1. Integral 1 es igual a esta expresión que tenemos aquí. Vamos a realizarla por acá para que recordemos un poquito lo que es integral. Entonces vamos a hacer por sustitución, vamos a llamarle ya no u, porque aquí utilizamos que el factor de integrante se llama u de x, podemos utilizar t. T es igual a 1 más x al cuadrado, que es el argumento de la raíz cuadrada. Y entonces la derivada de t con respecto a x, ¿a qué sería igual? La derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x por el diferencial de x. Y de aquí lo que me queda a despejar es el diferencial de x respectivo para tener una nueva integral en función de t. De x es igual al diferencial de t dividido para 2x. De esta forma. Entonces la integral número 1 va a ser igual a menos, reemplazando tendríamos x, en vez de 1 más x al cuadrado que está en la raíz ponemos t,
y en vez del diferencial de x vamos a poner diferencial de t dividido para 2x. Y entonces aquí se ve claramente que x se va a simplificar con su respectiva en el numerador y denominador. Y la integral número 1 va a ser igual a menos, aquí se entiende que una constante aparece y esa constante es 1/2. Vamos a ponerla por acá. Entonces menos 1/2. Y la integral solo me va a quedar raíz cuadrada de t por el diferencial de t, menos 1/2 por la integral de raíz cuadrada de t. Yo le puedo escribir de la siguiente manera para poder aplicar la regla de la potencia para integrar. Y me queda de esta forma. Y entonces aquí va a ser igual a integral 1. Integral 1 va a ser igual a... Por la regla de la potencia, a la función con su exponente le sumo 1 y le divido para su exponente sumado 1. 1/2 más 1 me da 3/2. Entonces la integral me va a quedar de la siguiente forma. Espero no hacerles perder mucho con esto que voy a hacer directamente para poder avanzar, ya que el tiempo es oro. Menos 1/2 por... Si sumamos 1/2 más 1, que era la regla de la potencia, me da 3/2. Entonces me va a quedar por acá 2/3 por 2/3, que multiplica a t elevado a la 3/2. Vamos a ponerlo por acá, t elevado a la 3/2. Y por acá vamos a poner una constante c de integración. Y entonces la integral número 1 aquí me va a quedar igual. Si tengo esta expresión, que la voy a pasar en el siguiente renglón para que se pueda evidenciar de mejor manera. Y esta flechita indica entonces, o consecuentemente, la integral 1. Aquí podemos simplificar este 2 del numerador con el denominador. Y me va a quedar menos 1/3. Y ya volviendo a la variable original que era t. T es 1 más 2x y está elevado a la 3/2. Y yo de paso le puedo convertir en raíz cuadrada, por donde el denominador indica el índice de la raíz y el numerador indica el exponente del argumento. Entonces tendría 1 más x al cuadrado y todo esto elevado al cubo más una constante c. Muy bien, ahora volvamos a lo que teníamos en la ecuación diferencial. Nos teníamos en el lado izquierdo raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado por y, igualado a la integral 1, y la integral 1 ya encontramos, es igual a menos 1/3 por raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado al cubo, más la constante c. Y aquí, para encontrar la solución general explícita, que se ve claramente ahí que puedo despejar a y, esta expresión va a pasar acá a dividir y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar y igual, aquí falta un signo menos, ojo con esos detalles, tenemos que ver que todo esté tal y como estamos resolviendo. Entonces y, si esto pasa a dividir, me va a quedar que a este término le divido para el de acá, me va a quedar menos 1/3, que multiplica a 1 más x al cuadrado, cierro paréntesis, más la constante c, que divide raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y esta sería una solución válida. Para dejar solución general explícita podemos dejarla de esa manera, o si quieren simplificar más, a la raíz le podemos pasar acá con signo contrario. Si es que le convertimos en exponente, sería 1 más x al cuadrado menos 1/2, que multiplica c. O si quieren verle más bonito, podemos dejarlo de la siguiente manera. O si en el libro no aparece todavía la respuesta que ustedes esperan, sería y igual, el denominador común va a ser 3, que multiplica raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y aquí este término dividido para el denominador de acá, que es 3, solo me queda raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y si le multiplico por 1 más x al cuadrado, que está en el numerador con signo negativo, me quedaría que 1/2 más 2/2, me quedaría lo siguiente: raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado y esto al cubo, más 3c, pero
Si sumo, si le multiplico a 3 por c sería c mismo, porque aquí divido 3 veces raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado dividido para este denominador, solo me queda 3, y 3 por c es otra constante mismo, entonces tendría de esta forma. Y así hemos llegado a la solución de esta ecuación diferencial lineal. Muy bien. Hemos aplicado el método respectivo. Ustedes ya saben que cuando tenemos de esta forma y si queremos hacerlo por ecuación diferencial lineal debe permitirme llegar a esta expresión canónica o general, forma general para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Y de igual manera vamos a guardar este ejercicio para poder realizar otro. Vamos a ponerle ecuación diferencial lineal. Ya. Y listo. Vamos a abrir otra pestañita y vamos a hacer otro ejercicio. Ahí pueden evidenciar ustedes el nombre de la aplicación con la que yo puedo realizar, editar matemáticas. Vamos a ver si es que nos dan uno con problema de valor inicial. Vamos a hacer este de aquí, el número 8 está interesante. El número 8 vamos a realizar, esperando que vayan copiando el ejercicio. Y después ya miren, ya se está acercando el método de ecuación de Bernoulli. Ese también es indispensable para verlo. Pero vamos a acabar con ecuaciones diferenciales lineales. Y posteriormente la transmisión se reabrirá para ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Y la que me queda ecuación diferencial de reducción a separación de variables. Entonces vamos a realizar esa de acá. ¿Qué tendría? Me dice la número 8. Seno de x por la derivada de y con respecto a x más coseno de x por y igual a 0. Más coseno de x por y. Protejámosle a la x en paréntesis porque es el argumento de la función trigonométrica. Y entonces aquí también podemos protegerle de paso este seno de x en paréntesis al argumento. Y esto está igualado a 0 según lo que me dice el ejercicio. Vamos a ver. Y nos da la condición inicial de y menos pi medio es igual a 1. Entonces nos dan con y de menos. Vamos a buscar a pi. ¿Cómo lo ponemos a pi? ¿Será que me da por aquí? ¿Dónde está pi? Debería aparecer entre los primeros, pero no aparece. Pero bueno, vamos a escribirlo en palabras. Igual se va a entender que es pi medios. Menos pi medios me decía, ¿no es cierto? Menos pi medios igual a 0. Esa es la condición inicial. A ver, vamos a verle si tenemos bien copiada la ecuación diferencial. Igual a 1 me dice, ya. Ahí está. Lista para trabajar. Entonces, si es que yo quiero llevarle una ecuación diferencial lineal a forma general, aquí este seno de x está multiplicándole a la derivada, entonces debería dividir a toda la ecuación para seno de x. Y lo que me va a quedar es la primera derivada de y con respecto a x. Vamos a copiarla por acá. Más este seno de x va a pasar a dividir acá, entonces me va a quedar coseno de x por dividido para seno de x por y esto es igual a 0 dividido para seno de x es 0. Y ya llegué a la forma general de una ecuación lineal donde tengo la derivada, p de x en este caso es coseno de x dividido para seno de x, tengo multiplicado por y está igualado a 0. Y en este caso q de x sería la función 0 en este caso. Ahora vamos a ver qué sucede. Para poder aplicar el método tenemos que aplicar factor integrante. Vamos a llamarle u de x igual a Euler elevado a la integral de p de x. Y p de x que es coseno de x dividido para seno de x, ¿no es cierto? Vamos a copiarlo por acá, multiplicado por el respectivo diferencial de x para poder integrar. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que u de x es igual a...
Aquí si resolvemos esta integral, recuerden que podemos hacerlo por cambio de variable. Sabemos que u es igual a seno de x y va a simplificarse este coseno de x. Y me va a quedar Euler elevado a la... Respuesta de esa integral es logaritmo natural de seno de x. De seno de x, protegido en paréntesis el argumento. Tenemos de esta manera. Y ahora, ¿qué me queda realizar? Pues aquí propiedades de logaritmos y exponentes. Euler elevado al logaritmo natural de alguna función es igual a esa función. Y entonces aquí vamos a tener nuestro factor integrante, que va a ser u de x igual a seno de x. ¿Y cómo resuelvo aquello? Pues me dice que al factor integrante debo multiplicarle a cada lado de la ecuación, recordando que el lado izquierdo es precisamente la derivada de el factor integrante, que es seno de x, multiplicado por la variable dependiente, que es y, y esto igualado a 0 por seno de x es 0. Entonces tendría esto, y ahora lo que me queda realizar es la respectiva integración en ambos lados, y tendría lo siguiente: integración del lado izquierdo, que es la derivada del factor integrante por la variable dependiente, igualado a la integral de 0 por el diferencial de x. De esta manera tenemos la ecuación diferencial ya para llegar a su solución. Aquí, como repito, aplicamos el teorema fundamental del cálculo número 1. Integral de una derivada es igual a la función. La función que subyace de esa operación es seno de x por y. Y esto es igual a la integral de 0 por el diferencial de x, es una constante c. Y entonces, ¿a qué me va a quedar? La solución explícita y va a ser igual a c dividido para seno de x. Y ojo que nosotros tenemos que ver el dominio de esta solución. Recuerden que una función racional, es decir, hay un numerador y un denominador, debe ser el denominador distinto de 0. Entonces nosotros, ¿para qué valores de x podríamos darle para que sea diferente de 0? Sería, recordando el dominio de la función de seno de x, que está entre menos pi medios y pi medios. Entonces aquí podríamos analizar alguna situación para poder aplicar la condición inicial. Aquí me da la condición inicial, que y de menos pi medios es igual a 1. Y copiamos por acá y procedemos a aplicar esta condición inicial para encontrar c. Entonces c va a ser igual a y, va a tomar el valor de 1 y está multiplicado por seno de x, y en vez de x vamos a colocar menos pi medios, y poniendo en radianes en la calculadora vamos a ver cuánto nos da seno de menos pi medios. Entonces vamos a colocar, recuerden que si están ocupando alguna calculadora Casio deben pasarle a radianes. Entonces tendríamos seno de menos pi medios, y eso me da menos 1. Entonces c es igual a menos 1. Y entonces esta de acá, esta solución que teníamos aquí, que voy a subrayar, le podemos llamar solución general explícita. Muy bien, solución general explícita. Acá aplicamos la tilde respectiva. Y la que vamos a poner por acá vamos a llamarle solución particular. Podemos dejarle de esta forma o la de acá. Lo mismo es, solo que acá hay que tener cuidado, que sabemos que la solución va a tomar valores distintos de 0. Es decir, que seno de x no debe ser, en este caso, 0. ¿Qué valor me da que seno se haga 0? Por ejemplo, si es que nosotros ocupamos en radianes seno de, ¿qué valor? De 0. Seno de 0, ¿cuánto nos da? Nos da 0, ¿no es cierto? Entonces x debe ser distinto de 0 para que pueda existir esta solución. Y entonces la solución particular sería y igual a menos
1 dividido para seno de x. Y ponemos por acá con x distinto de 0. Y listo. De esta manera hemos resuelto otra ecuación diferencial lineal. Vamos a cerrar la transmisión aquí y volveremos en breve para la solución de ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Esperando que te haya gustado esta transmisión, seguiremos ya mismo. Seguiré subiendo la información al canal de YouTube y también a mi página de Facebook para que puedan seguir estudiando ecuaciones diferenciales. Posteriormente se realizarán ejercicios más complejos y cuando ya tenga todos los elementos necesarios vamos a poder hacer aplicaciones de ecuaciones diferenciales, aplicaciones de cálculo integral, diferencial. Vamos también a entrarnos un poquito en lo que es bachillerato para que todos tengamos un aprendizaje ameno, aprendizaje virtual que parece a simple vista que es aburrido, pero si le hacemos interesante quizás podemos cambiar un poquito. Entonces, esto ha sido todo por esta oportunidad. Vamos a reencontrarnos en unos 15 minutos o 20 minutos para poder seguir con la siguiente explicación. De mi parte, una buena tarde.